Buenas noches con todos. Gracias por estar aquí y participar de este webinar nuevamente con Grad School Guru y con algunas de las instituciones y representantes de las instituciones a las que les interesa a ustedes aplicar. Eh, un poquito les voy a contar primero cuál es la estructura de esta sesión. Mi nombre es Mirko Chiappe, yo soy representante de Grad School Guru. Grad School Guru es una escuela, es un centro de preparación para el GMAT, TOEFL, entre otros exámenes, y además asesoramos estudiantes a aplicar a las más prestigiosas universidades en el mundo, no solo para MBA, sino también eh, para maestrías. Eh, la sesión va a empezar con nosotros comentándoles un poquito más sobre los programas de MBA y un poquito las diferencias también entre una y otra universidad. Y después de eso vamos a pasar a la parte de preguntas eh, que los van a ayudar a ustedes a saber y a enterarse de primera mano de la gente que ya ha experimentado estos programas afuera, ¿no? Entonces, para empezar, yo quería hablar un poquito de, bueno, cuál es la estructura usual de un programa de MBA, ¿no? Entonces, generalmente los programas de MBA en su mayoría en Estados Unidos tienen una duración de 2 años, teniendo el primer año los cursos que son, no, digamos, de materia obligatoria y un segundo año de clases selectivas. Ahora, eso difiere de algunos programas y lo vamos a ver ahora en el caso de Chicago y de INSEAD. Eh, y dentro de esas materias, bueno, los estudiantes tienen la opción de escoger cuál será entonces el enfoque que le quieren dar a su MBA, personalizando el programa de acuerdo a sus intereses y experiencias, ¿no? Eh, Ahora hay muchas razones por las que los estudiantes deciden hacer un MBA. Y esas dependerán de cada una de las experiencias personales que tenga el aplicante, dependerán de la experiencia profesional, dependerán de algunos requisitos de repente profesionales que tienen dentro de su empresa para ascender. Pero nosotros hemos sintetizado algunos eh, dentro de los más importantes que vemos con los estudiantes que aplican con nosotros. El primero, bueno, definitivamente es darle un enfoque distinto y añadir experiencia a ese currículum, añadir experiencia académica de calidad que puede rendir frutos en una posible posición laboral luego de terminar el programa. La segunda es madurez en los negocios, que tiene más que ver con las opciones que se abren luego de o durante el programa, acceso a los mismos profesores, expositores, compañías, etcétera. El tercero es el network que los estudiantes hacen durante el programa con sus pares, pares que no necesariamente van a tener las mismas historias, no necesariamente van a venir de las mismas industrias, y que hace bastante rico un programa. Esto es un factor súper importante para los estudiantes antes de y durante la evaluación de un programa de MBA, para decidir a qué programa o en qué programa se identifican o en cuál estarían más a gusto. Cada MBA y cada programa, como lo vamos a ver con nuestros panelistas más adelante, tiene enfoques distintos. Entonces, con ellos también entran perfiles diferentes. La gente que se puede encontrar en uno u otro puede variar de acuerdo al programa. Un cuarto motivo es el acceso al mercado laboral afuera. Puede ser Estados Unidos o puede ser Europa, dependiendo de bueno, las opciones que tenemos ahora en esta presentación. Pero la idea es abrir un poco el panorama a otros mercados, ¿no? Los estudiantes generalmente que quieren probar hacer un MBA de esta naturaleza afuera buscan oportunidades profesionales alrededor o en el país en el que hacen su MBA. Y una última, que no deja de ser válida también, es desconectarse un poco de esta rutina intensa y ver otras opciones, viajar,
de repente dentro del mismo programa a otros países para hacer algo distinto, ¿no? Y replantear tal vez cuál puede ser ese futuro profesional que quieren tener. Todas estas son razones válidas y que vemos normalmente nosotros asesorando estudiantes o los estudiantes que tenemos incluso estudiando para el GMAT o para el TOEFL en Grad School Guru. Ahora, un poco el mapa de dónde están estas universidades, sobre todo en los programas en Estados Unidos ahora, ¿no? Generalmente, si ustedes están apuntando a Chicago, Booth o a INSEAD, entonces van a estar apuntando a las mejor rankeadas del mundo, que las hemos mapeado en este mapa, ven mayor intensidad o mayor densidad de escuelas en la parte este de Estados Unidos y algunas también muy buenas y bastante bien rankeadas en la parte oeste, pero en menos número, ¿no? No hemos hecho la distribución en Europa porque realmente son muchas en Europa las opciones. Vamos a hablar también de las diferencias entre programas europeos netamente y programas americanos, pero eso vendrá más adelante. Ahora, un punto en el que me quería detener un poquito es en el calendario de aplicación. Hay muchos estudiantes que nos llaman ahora y que todavía tienen intenciones de aplicar en el 2016. El calendario de aplicación es bastante estricto, ¿no? Y las universidades que empiezan su proceso de aplicación o empiezan sus programas en septiembre del 2017, abren su proceso de aplicación un año antes. La recomendación o lo idóneo para aplicar a las universidades que son bastante exigentes es empezar el proceso de aplicación durante la primera ronda o la segunda a más tardar, ¿no? Y para eso hay que tener todos los documentos y todos los requerimientos listos. La primera ronda generalmente se da a finales de septiembre-octubre del año anterior y todos los requerimientos implican, obviamente, un estudio previo de cuáles son los programas que identificamos, a cuántos queremos aplicar, cuáles son los requerimientos, cuáles son los costos. Muchas veces lo que pasa con nuestros estudiantes es que se enfocan mucho en la opción a la que quieren aplicar, llegan al puntaje de GMAT, llegan al puntaje requerido de TOEFL, hacen la aplicación y son aceptados, pero el financiamiento finalmente viene a ser un problema. Eso se tiene que empezar a analizar mucho antes de la aplicación, ¿no? Hay que analizar cuáles son las opciones de crédito, cuáles son las opciones de beca, dónde se pueden acceder y cuál es el proceso de cada uno de esos, ¿no? No dejar todo para el final. La segunda parte, y también una parte que toma tiempo, es la de preparación y la de efectuar el GMAT o el TOEFL o el IELTS o los exámenes que sean requeridos, ¿no? Esto requiere un tiempo específico de estudio. Muchos de los estudiantes que tenemos por motivos de tiempo y carga laboral hacen los estudios al mismo tiempo que el trabajo y a su vez el proceso de aplicación. Entonces hay una sobrecarga porque el proceso de aplicación también es exigente. Nosotros lo que recomendamos es que se empiece una preparación para estos exámenes a partir de enero o febrero del año anterior a irse, ¿no? Entonces, haciendo una preparación empezando en enero o febrero, se puede tener un score de GMAT o TOEFL para mayo, junio y empezar el proceso de aplicación con los ensayos, cartas de recomendación y todo lo que se necesita a partir de julio para ya en septiembre, octubre tener la aplicación lista para ser enviada. Entonces, este es el calendario ideal. Ahora, por supuesto que hay situaciones en las que esto varía, pero sí deberían tomarse un tiempo para uno, prepararse para los exámenes y después, una vez terminada la preparación y teniendo ya los resultados satisfactorios, seguir con el proceso de aplicación, la escritura de ensayos, el buscar las cartas de recomendación y pasar el proceso de entrevistas. Esto apuntando a el round one,
que estaría a finales de septiembre, octubre del año anterior, sobre todo para estas universidades de las que vamos a hablar ahora, ¿no? Ahora, como una introducción y antes de dar pase y presentar a nuestros panelistas, quería enseñarles un poco cuáles son las características de estos dos programas, ambos bastante reconocidos y muy bien rankeados, ¿no? La primera diferencia que salta a la vista es la duración, con una duración de 2 años en Chicago Booth y 1 año para INSEAD. Eh, otra distinción es que, bueno, INSEAD tiene 3 campus, uno en Francia, otro en Singapur y otro en los Emiratos Árabes. Y Chicago, bueno, tiene su campus en Chicago y tiene programas también en convenios con otras universidades para poder hacer programas en otras ciudades, ¿no? Los rankings que la metodología cambia y por ende tiene distintos resultados, pero los más relevantes que son el Financial Times, que este año rankeó a INSEAD como número 1 y a Chicago como número 8. Y sin embargo también tenemos a The Economist, que hace lo opuesto, que tiene primero Chicago y octavo a INSEAD. Entonces, las prioridades y al momento de elegir un programa de MBA, tienen ustedes que enfocarse y ver más allá de los rankings, ¿no? Los rankings pueden ser un indicador de varios, pero como ven ustedes, también hay bastante variación entre uno u otro, dependiendo de la metodología que usan. El tuition o el costo por año de Chicago y el costo del año de INSEAD, que está en euros, el tamaño de la clase, que son casi 600 estudiantes para Chicago y 900 para INSEAD entre los campuses, el promedio de experiencia laboral, que ojo que ninguna de las dos tiene un requerimiento mínimo de años de experiencia, pero sí recomendado. Entonces, gente que está aplicando sin años de experiencia, no es que no pueda aplicar, pero le va a ser un poquito más difícil pasar el proceso de admisiones, precisamente porque la experiencia laboral en promedio es de 5 años o 5 y medio para el caso de INSEAD. Y eso viene atado al promedio de edad, que es alrededor de 28 o 29 años. Después, bueno, los mismos rankings mencionan esto, pero la tasa de empleabilidad medida 3 meses después de graduación es 97.4% para Chicago y 90% para INSEAD, y el promedio de sueldo después de graduarse del MBA, lo pueden ver ahí, hay una ligera diferencia entre Chicago Booth e INSEAD. ¿Okay? Esta presentación va a estar grabada, entonces la van a tener todos, vamos a pasarles el link para que puedan después con más calma ver todas estas características. Ahora, requerimientos, que son bastante importantes. No se menciona un mínimo de un promedio de graduación de la universidad, tampoco se menciona un GMAT mínimo requerido, a pesar de que vamos a ver cuáles son los promedios más adelante. Lo que sí se menciona es un mínimo de TOEFL, un mínimo de score de TOEFL de 104 para Chicago Booth y 105 para INSEAD. Como mencioné anteriormente, no se requiere un mínimo de experiencia laboral, 2 cartas de recomendación, 2 ensayos para INSEAD y, bueno, 8 ensayos, mini ensayos para INSEAD. Hay un proceso de entrevistas en ambos casos y el costo de aplicación, ¿no? Eh, hay muchos estudiantes que también dan por sentado que teniendo un GMAT elevado se puede acceder a estas universidades, cosa que no es cierto, ¿no? Hay el GMAT y el TOEFL tienen un mínimo en el caso del TOEFL, pero son parte de un proceso de aplicación. Tanto Chicago como INSEAD aceptan alrededor de entre 15 y 20% de los aplicantes que terminan la aplicación y que tienen todos los requerimientos. Entonces, sí hay bastante enfoque en las otras secciones de la aplicación.
Y pasamos al rango de GMATs. Los rangos, bueno, no son exactos porque son un promedio, pero para que se den una idea de lo que se necesita tanto para Chicago, para INSEAD y entre otras de las top. No todas tienen un requerimiento mayor a 700 en promedio. ¿Pero qué quiere decir en promedio? Que si es que ustedes tienen un GMAT de 650, 680, de todas maneras la aplicación la pueden incluir y ya pesarán la calidad de los ensayos, la calidad de las recomendaciones, la entrevista, entre otros aspectos, ¿no? Pero es siempre importante tener estos rangos en mente. Entonces, la mayoría de estudiantes que se van a preparar para estas universidades tienen que prepararse pensando en un score de más de 700. Ese debería ser el objetivo, ¿no? Una cosa que hacemos con Grad School Guru siempre es evaluar a nuestros estudiantes antes con un diagnóstico de GMAT. Yo los invito, bueno, todos los asistentes a este webinar tienen un diagnóstico gratis. Si es que ustedes quieren acceder a él, escríbanos a nuestro correo de info@gradschoolguru.com para evaluar cuál es el punto de inicio del GMAT. Y en base a eso hacerles un programa de acuerdo a cuánto tomaría llegar a este score de 700 a más para poder acceder a estas universidades. Ahora, esta es la parte en la que, o por la que todos o la mayoría se han inscrito, es para conocer las experiencias de nuestros panelistas. Yo quiero presentar a Cristian Aparicio y a Aldo Boracino. Cristian Aparicio, graduado de Chicago Booth en el 2013, y Aldo Boracino, graduado de INSEAD en el 2010. Ambos, bueno, terminaron el programa satisfactoriamente y están ahora en Perú en los respectivos puestos que hemos colocado ahí. Entonces la idea, y yo les quiero explicar un poquito la dinámica de esta sección, que es de preguntas y respuestas básicamente, es que básicamente tipeen las preguntas que tengan en el chat que está a la izquierda, que pueden ver ustedes. Ustedes pueden decidir si quieren hacer esa pregunta pública o solo para los expositores. Primero vamos a empezar con una breve introducción, pero mientras tanto pueden ir tipeando las preguntas. Vamos a empezar con una breve introducción de cada uno de los expositores y yo quisiera dar pase entonces a Cristian Aparicio, egresado de Chicago Booth, que nos cuente un poquito de su experiencia y luego conversar con Aldo Boracino para finalmente dar pase a las preguntas. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta noche. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Primero agradecer a Grad School Guru por la oportunidad. La verdad es que es bastante gratificante para mí. Hace no muchos años estaba exactamente en la misma posición que ustedes, así que encantado de ayudarlos y mitigar cualquier asimetría de información que tengan. Para presentarme, como les dijo Mirko, yo fui a Chicago Booth, hice ahí mi full-time MBA entre el año 2011 y 2013. Mi experiencia es muy financiera. Yo antes de eso trabajé en un fondo de private equity acá en Perú que se llama CEAF y luego trabajé en créditos corporativos en Scotiabank. Me fui a Chicago y trabajé un tiempo en otro private equity que se llama Akoya Capital y luego muy pronto después me vine acá a trabajar para el grupo Intercorp. Yo soy associate en Nexus Group, que es el private equity del grupo Intercorp, y aparte, como una posición operativa, soy el gerente financiero o CFO de Oeschle, la tienda por departamento. Nada, feliz de la vida de ayudarlos. Gracias de nuevo, Mirko, y gracias Grad School Guru por la oportunidad. Gracias, Cristian. Bueno, y ahora damos pase a Aldo Boracino, quien nos acompaña también, graduado de INSEAD. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos esta noche. Cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia y qué quisieras decirle a la gente que ahora está en tu misma, en la experiencia que tú tuviste hace varios años.
Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Aldo. Hice la maestría en INSEAD de agosto, septiembre de 2009 hasta junio del 2010. Antes de eso, estuve trabajando 4 años en apoyo acá en Perú. Terminada la maestría, estuve un par de años en la consultora internacional McKinsey, también aquí en Perú. Después de eso pasé a trabajar durante también más o menos 2 años en la financiera Credit Scotia como gerente de innovación, viendo también proyectos de mediano a largo plazo, no asociados al día a día del negocio. Y desde más o menos también un par de años estoy trabajando en Alicorp como gerente de proyectos de consultoría interna. Eh, y bueno, también acá agradeciendo la oportunidad de poder compartir mi experiencia y ante cualquier pregunta que quieran realizar. Perfecto. Gracias, Aldo, y bienvenido. Tenemos unas cuantas preguntas. La primera es para Cristian. Cristian, nos pregunta Humberto acerca de cuáles son las opciones de becas o financiamiento y también dentro de eso las opciones de los summer internships. Perfecto. A ver, en el caso de las becas, particularmente, hay muchas becas que están en función de mérito. ¿Eso qué significa? La necesidad no es tomada en cuenta, lo que es tomada en cuenta es la fortaleza de tu aplicación y qué tanto la universidad está apostando por ti. Lo que te voy a contar es algo que va a pasar en todos los MBAs. ¿Ya? Las universidades compiten, entre otras cosas, en los rankings por diversidad. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que para ellos subir en los rankings necesitan tener perfiles diversos dentro de los alumnos. Eso significa que ellos privilegian para estas becas a mujeres, a latinoamericanos, a LGBTs, a cualquier minoría en general. Entonces, hay muchas opciones para latinoamericanos, sin duda existen, están en función del mérito y va a tener que ver con tu aplicación. Por el lado de financiamiento, Chicago es una de las los pocos MBAs que te avala y te consigue el financiamiento, por lo menos para el 80% del presupuesto total, o sea, tuition y aparte living expenses calculado por la universidad. De hecho, yo tomé ese préstamo. Es buenísimo, las tasas son súper buenas, la verdad es que es muy sencillo aplicar. Y finalmente también tienes alternativas locales que no son tan buenas y tan flexibles. Por el lado de los internships, la verdad es que como cualquier otro MBA, hay dos fuentes muy gordas de ofertas laborales, que son banking y consultoría. Yo lo que les sugiero a todos es que vayan a chequear los employment reports que están en las webs de todas las universidades, así es como compiten, qué tan buenos trabajos te pueden conseguir. Y ahí te vas a dar cuenta que la mayoría va a consultoría y a banking. Toda la gente que quiere entrar ahí a hacer sus exámenes de internship los consigue. Y después, bueno, tienes cualquier otras alternativas y las mismas universidades entran. Va a depender un poco de lo que tú vas a buscar. Perfecto, gracias, Cristian. Aldo, en tu caso, para INSEAD, opciones de becas y financiamiento, no sé si nos puedes dar algunas observaciones. En verdad, no mucho más añadido a lo que ya mencionó Cristian. Las universidades, como dijo, se fijan bastante en la diversidad y tratan de llenar los cupos de diversidad en su clase. Entonces, si ven, por ejemplo, que no están teniendo muchas mujeres de países en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, por ahí que van a priorizar llenar su clase con los perfiles que quieren y le van a dar incentivos para que se vayan para allá. ¿No? Entonces va a depender bastante de eso y obviamente también de, como mencionó Cristian, de la fuerza de la postulación, ¿no? Del candidato. Ahora, por lo general, esas son las de las universidades, las que la misma universidad brinda a los alumnos, ¿no? Hay becas por fuera, digamos, ¿no es cierto? Que hay una famosa que es la beca Carolina, pero por lo general esas becas que brindan ONGs, organismos internacionales, están no necesariamente enfocadas a los MBAs, ¿no? Están más enfocadas pues a carreras de desarrollo, no sé, de desarrollos tecnológicos, ¿no? Que vayan a tener pues algún tipo de impacto, de retorno a la sociedad, ¿no? El MBA no necesariamente va por ahí, pero,
pero eso es por el lado de lo que yo sé de las becas, ¿no? En cuanto al financiamiento, al igual que Cristian, INSEAD también te ayuda con ellos no tienen un programa interno, pero también te ayudan referenciándote, en este caso, al BNP Paribas, ¿no es cierto?, que es uno de los principales bancos en Francia, y ellos tienen un programa en el cual ¿no? te brindan financiamiento y, como dijo Cristian, también a muy buenas tasas, ¿no? Porque están un poco seguros del posterior retorno después de la maestría, ¿no? Y ahora, Aldo, continuando contigo, hay otra pregunta relacionada más con cómo influye la ciudad. Tú estuviste en Fontainebleau, es cerca a París. ¿Cómo crees que influye la ciudad en la colocación laboral después del MBA? A ver, yo lo que puedo hablar de mi experiencia es, recuerden, yo hice esto acá en el 2009, comencé en el 2009 y terminé en el 2010. Para ese entonces, Europa y Estados Unidos estaban saliendo de una recesión bien fuerte. Entonces, la verdad es que estar en Fontainebleau, por ejemplo, que es un pueblo al sur a 40 minutos en tren al sur de París, uno podría pensar, bueno, estoy un poco alejado de la grande metrópolis de Londres, de Nueva York, ¿no? Pero la verdad es que las grandes empresas reclutadoras, todas las consultoras, todos los bancos, en el momento en el cual, pues, no sé, pues en este caso era por mayo más o menos, ¿no es cierto?, iban a INSEAD, todas se presentaban, todas hacían recruitment ahí, a pesar de que el mercado, como estaba diciendo, estaba bien pasando un momento muy difícil y los procesos de reclutamiento eran bien escasos. A mí, en todo momento, Career Service de INSEAD me recomendó regresar al Perú en ese momento, ¿no? Porque, vamos, por un tema de oferta y demanda, iba a estar peleando con un montón de gente para posiciones muy escasas en Europa y Estados Unidos, y Perú estaba bastante bien en ese momento, ¿no? Pero el hecho de estar, entonces, y eso fue lo que finalmente terminó pasando, ¿no? Postulé a McKinsey para venir a Lima y bueno, ahí me vine. El hecho de estar en un pueblo que es como Fontainebleau, 15.000 personas, ¿no es cierto?, a 40 minutos de París, no afectó en nada el que haya estado expuesto a todos los grandes empleadores a nivel internacional, ¿no? Para nada. Perfecto, gracias. Y ahora, bueno, ahora tenemos una experiencia completamente diferente con Cristian en Chicago, una ciudad un poquito más grande y centralizada. Bastante más de 15.000. Señor, a ver, solo para construir sobre lo que dijo Aldo, es un punto bien importante que él mencionó respecto del año en el que se estaba graduando. 2008 fue la crisis financiera histórica más grande después de la Gran Depresión del 30, ¿no? Los mercados estaban deprimidos en general. Eso es una situación bien particular. En mi caso, yo les puedo decir que, de hecho, algo influye en la ciudad en la que estás, pucha, sí, pues, ¿no? Si quieres conseguir trabajo, pues, en Chicago, es más fácil que lo hagas estando en Chicago que no. Pero las grandes corporaciones se pasean por todo Estados Unidos y por toda Europa reclutando los MBAs. Las compañías que reclutan MBAs, los grandes bancos, las grandes consultoras, las grandes corporaciones, tienen programas de reclutamiento de MBAs y se van a pasear por todas y van a ir a reclutar a tu campus. Entonces yo no me estresaría mucho por eso. Probablemente yo escogería la ciudad, la universidad, más allá de la ciudad, por cosas distintas. ¿Eh? No le metería mucho tiempo a eso. Perfecto, muchas gracias. Ahora tenemos otra pregunta de Giancarlo, que tiene que ver más con el proceso de aplicación y habla un poquito de cuál fue su background académico, ¿no? Entonces, ya más allá de repente el GMAT o el TOEFL, pero contándonos un poquito de cuál era el background que tuvieron en la universidad, si fueron tercio superior, quinto superior. Cristian, cuéntanos un poquito cómo fue tu caso. Escucha, la verdad, yo no soy ni tercio ni quinto, soy economista en la Pacífico. Mis notas no eran malas, pero tampoco espectaculares. Y mi GMAT tampoco era extraordinario, o sea que 670. Pero la verdad es que mi aplicación sí era bien sólida. Yo tenía casi 7 años de experiencia laboral y había hecho, o sea, felizmente había conseguido bastantes goles de media cancha y mis aplicaciones estaban buenas. Entonces no se estresen si, pucha, en la universidad no tienen tercio, no tienen quinto. Obviamente es mejor si lo tienen, sin duda, me hubiese encantado, hubiese postulado menos estresado.
Obviamente es mejor si pueden sacarse un GMAT arriba de 700, pero si no, no se estresen, concéntrense en la aplicación en su conjunto. Y Aldo, cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia. Sí, yo un poco similar a Cristian, yo también soy economista, tampoco fui quinto ni tercio, lo que sí creo que ayudó bastante, y saqué 690 en el GMAT, entonces tampoco es que tenía un GMAT, ¿no?, por encima de 700 o por ahí. Lo que yo creo que ayudó bastante a mi postulación fue tratar de darle, o sea, a ver, ya que entrando un poquito a qué yo recomendaría en lo que se refiere a las postulaciones, ¿no? Obviamente el GMAT es el punto de partida, es tal vez es lo más importante en cuanto a un mismo termómetro con los que en la universidad van a medirte, pero después de eso los C6 son muy importantes para nivelar, por ejemplo, un GMAT que no está por encima de 700, ¿no? Y en ese sentido las universidades valoran bastante, primero, que tú te esmeres lo suficiente en haberte informado qué cosas son buenas y malas de la universidad. Por ejemplo, INSEAD hablaba mucho de la internacionalización, ¿no es cierto? O sea, como verán en el logo dice The Business School for the World, ¿no? Entonces ellos valoran mucho la diversidad, distintos puntos de vista, entonces evidentemente tú tienes que empapar tus respuestas de los essays en torno a eso, ¿no es cierto? Para que ellos digan, ah, ya, este pata va a ser un buen match. Eso por un lado. Y por otro lado también buscan perfiles, o sea, que por más que tu experiencia haya sido, bueno, he trabajado en esta industria, en donde sí, pues era uno de muchos que hacíamos esto, pues que le trates de dar un enfoque que le trates de, o sea, como si tu experiencia fuera única, ¿no es cierto? De alguna manera, mientras más única seas, mientras más único seas, más van a valorar, ¿no? Tu C6. Y solo para construir sobre lo de Aldo, yo coincido con él, ¿ah? Es hiper importante asesorarse y meterle chamba al proceso de aplicación. Y no lo pueden hacer solos, ¿ah? Ojo, todos los americanos que van a competir con ustedes a nivel mundial, todos se están asesorando por todos lados. Así que una de las cosas y creo que Aldo, a ti te asesoró la misma persona que a mí, creo, ¿no? Uh-huh. Correcto. Escucha, busquen buena asesoría, profesionales con experiencia. Todo el mundo te puede decir que te puede asesorar, lo que usted tiene que buscar es alguien que tenga track record asesorando. Perfecto, Es correcto. gracias por eso. Y ahora pasamos más a un poquito a la dinámica de la clase. La gente quiere saber un poquito más de cuál era la diversidad, la distribución que ustedes vieron en sus clases, y qué es lo que pasa después con esa diversidad. La gente, la mayor parte de los estudiantes de otros países regresan a sus países, se quedan trabajando por ahí. Aldo, cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia en INSEAD. A ver, primero por el segundo punto que tocaste, si la gente se quedaba, se iba, como les dije, la coyuntura en ese momento era bien complicada. He estado viendo ahí los porcentajes de Chicago y de INSEAD, que me imagino que son promedios tomados de varios años, ¿no es cierto? No solamente cuando yo fui, evidentemente era un poco menos, ¿no es cierto? Y no solamente INSEAD, todas las universidades, pero por lo general los latinoamericanos en ese momento todos tendían a regresarse. No era solamente mi caso ¿no? Sino Latinoamérica estaba viviendo una época de más o menos estabilidad, mientras que el mundo estaba en incendio. Entonces, todos los latinoamericanos regresábamos. Después, bueno, evidentemente estos MBA son en inglés, inclusive el de Francia es en inglés también. Entonces, todas las personas que van ahí, que hablan portugués, francés, español, ¿no es cierto? Todos hablan inglés, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente ir a Estados Unidos o a Londres son las posiciones más peleadas, ¿no? Es a las ciudades, a donde, bueno, obviamente las ciudades en Estados Unidos, Nueva York, Chicago, son a las que todo el mundo quiere postular y por ende a mayor demanda ¿no? para esas posiciones es más complicado.
Si por ahí alguien tiene una ventaja de hablar, no lo sé, japonés, de hablar chino o de hablar, ¿no? Entonces eso evidentemente le va a facilitar la postulación a ciertas regiones en las que no todos tienen ese acceso, ¿no? Y después por el lado de las clases, la verdad es que yo creo que las clases en INSEAD eran grandes, ¿no? Eran aproximadamente 50 personas por clase, sino un poquito más, y las clases son muy participativas, casi todas trabajan en base a los casos, ¿no es cierto? Y son casos tanto de INSEAD, muchos son de Harvard, ¿no? Entonces siempre viene la parte primero teórica, ¿no es cierto? Y después casi siempre termina con un caso, ya sea porque lo ves en la misma clase o te lo mandan de lectura para que en la siguiente clase, en los primeros minutos, conversen sobre ese caso y después pases a la siguiente materia, al siguiente tópico, ¿no? Por lo generalmente se rigen así las clases. Perfecto. Cristian, cuéntanos un poquito de cuál era la estructura de tu clase, por ejemplo, en diversidad, nacionalidad, industria, y qué pasó después, al momento de graduarse. Ok, mira, no recuerdo exactamente los números, ¿ah? Pero la verdad es que cualquiera de estos top MBAs son una experiencia internacional en sí misma, desde los alumnos hasta los profesores. Por ejemplo, el director del BCR, o del Banco Central de India, fue un profesor mío, Raghu Rayan, un indio brillante. Tenía profesores italianos, franceses, americanos sin duda muchísimos. Y por el lado de los mismos estudiantes, pucha, mira, me acuerdo el número de latinos y éramos como, en total, incluyendo brasileños, mexicanos, que hay muchísimos, podríamos llegar hasta 50, ya, por lo menos por año. Este, pucha, sí, la verdad es que la mayoría de latinos quería regresar a su país, sobre todo los mexicanos y brasileños, por la coyuntura que estaba pasando sus países en esos momentos. Hoy día Brasil está fregado, pero hace 2 años The Economist estaba sacando portadas de el Corcovado despegando, ¿no? Increíble. Entonces Brasil estaba bollante, México también venía muy bien, y la verdad es que los latinoamericanos son bastante más pegados a su familia y querían regresar. Pero también había muchos latinos que querían quedarse, y te digo, por lo menos la mayoría de peruanos quería quedarse, y por lo menos en mi promoción todos los peruanos que quisieron quedarse se quedaron. Y las maneras más fáciles de quedarse son yendo a los grandes contratadores de MBAs, que son consultoría e investment banking, sin duda, pero también hay otras corporaciones que también contratan internacionales. Yo creo que si el objetivo es quedarse y tener una experiencia internacional en Estados Unidos, no hay ningún problema. A menos que quieras ir a una industria exótica, pues no sé, quieras hacer hedge fund, o quieras hacer, no sé, marketing digital, o media marketing, pucha, es difícil que a un latino que no conoce el mercado americano lo contraten, pero son posiciones exóticas, difícilmente un latino vaya a hacer un MBA para ir a buscar un trabajo como eso, ¿no? La gente usualmente lo hace para irse a consultoría, a banca, a private equity, cosas por el estilo. Ahora, pasando un poquito al tema de la diferencia entre uno y otro programa. En el caso de la duración, aquí tenemos una pregunta interesante. ¿Cómo afecta la duración al programa en su experiencia? De repente podemos empezar con Cristian, que nos explique un poquito cuál crees tú que es la ventaja o desventaja de tener un programa de 2 años versus uno de un año. A ver, mira, el primer año, por lo general, los MBAs de 2 años, los primeros 6 meses te aclimatan un poco a cómo funciona el mercado laboral americano, y es básicamente mucho network, es ir a contactar gente, hablar con gente que no conoces, ir a preguntarle sobre su trabajo y empezar a construir tu red de contactos. Y los otros 6 meses es buscar trabajo, buscar tu internship, ¿ya? Luego consigues tu internship y sobre la base de ese internship usualmente consigues tu full-time job. No siempre, pero es una base bastante buena. Yo lo que entiendo, y de repente Aldo les puede contar un poco mejor sobre los de un año, es que te evitas el proceso del internship y de frente el primer año estás buscando un trabajo, ¿no? Me imagino que es un poco la diferencia. La verdad es que yo decidí hacer un programa de 2 años porque sí quería tener la experiencia del internship de todas maneras. Era una chance adicional, ¿no? Para poder tener una experiencia
internacional si en caso quisiera regresarme inmediatamente después. Aldo, ¿tú cómo ves el tema de un año versus dos y qué tanto afecta el no tener este espacio para practice o internship? A ver, por un lado, el de tener o no tener internships va a depender, por lo menos en INSEAD, de cuándo arranca, ¿no? El programa de INSEAD es de 10 meses. Yo arranqué en finales de agosto, inicio de septiembre del 2009 y terminé en junio, con un breve break ahí para fiestas navideñas, ¿no? Y evidentemente no hubo internship porque el internship es normalmente en el verano europeo de Estados Unidos, ¿no? Que es entre junio y agosto. Entonces, mi clase no tuvo internship. Pero si arrancas, pero hay dos intakes. Entonces, si arrancas, uno es en agosto-septiembre y otro es en enero. Entonces, si arrancas en enero y terminas en diciembre, a mitad del año sí vas a tener una oportunidad de hacer el internship, ¿no? Entonces, eso por el lado de INSEAD. En cuanto a los beneficios o las características ¿no? de un programa de un año versus el de 2 años, yo creo que ahí hay un claro beneficio económico, ¿no? O sea, no solamente porque es menos costoso, ¿no? En cuanto al tuition y el costo de vida, sino también de que estás, ¿no? En el mejor de los casos uno consigue trabajo ni bien termina la maestría, estás trabajando después de un año, ¿no es cierto? Mientras que en el de 2 años no solamente es un poco más caro, sino también de que no produce durante 2 años, ¿no? Entonces el costo de oportunidad por ahí es un poquito más alto. Ese yo diría que es una de las principales razones para pensar en algo de un año. Ahora, uno podría pensar de que, bueno, pero un programa de un año probablemente no voy a tener tantas clases o voy a tener que hacer una priorización de llevo esto, no llevo esto, porque ¿no? es menos el tiempo. Y no es tanto así, ¿no? Los programas de un año son más intensivos, es decir, comenzábamos a golpe de 8 de la mañana y terminabas a golpe de las 4 de la tarde, más o menos, con un breve break para almorzar, ¿no? Entonces creo yo que son un poquito más intensivos que los programas de 2 años. Me acuerdo la estadística más o menos que eran aproximadamente 80 y algo por ciento del total de horas de un MBA de 2 años, ¿no es cierto? El único problema con eso, ¿no es cierto?, es que tal vez, porque claro, no todo es positivo, es que los conocimientos a veces son un poquito más difíciles de asentar, ¿no? Cuando estás viendo tantas cosas y tan rápido, hay ciertas cosas hay ciertos conocimientos que tal vez no se terminan de asentar tan bien versus un programa de 2 años en donde no tienes que llevar tantas horas al día y tienes un poquito más de tiempo para reflexionar sobre los conocimientos que estás aprendiendo, ¿no? Eso yo diría que tal vez es el principal problema del de un año, pero obviamente, como ya les mencioné hace un rato, tiene los otros beneficios, ¿no? Uh-huh. Y Cristian, acá hay una pregunta que está relacionada al tema de los selectivos que me comentabas antes. Y bueno, va relacionada con la malla curricular, pero Ana Lucía pregunta ¿qué tan importantes son estos selectivos o cuál es la dinámica de la malla curricular teniendo tantos selectivos a disposición en Chicago? ¿Cómo funciona? Pucha, a ver, eso es uno de los assets importantes de Chicago. De hecho, una de las razones por las cuales yo escogí Chicago como primera opción era que solo tienes un curso obligatorio que se llama LEAD, que es un curso de liderazgo, y después tú escoges tus cursos. Tienes algunos pilares, pero, por ejemplo, yo tenía una formación financiera bastante profunda antes de ir al MBA. Yo había hecho Private Equity, banca corporativa. Entonces, pucha, estudiar Corporate Finance era tirar a la basura $5,000. Cada curso te cuesta como $5,000. La verdad es que yo quise ir al MBA a aprender cosas nuevas. Entonces, Chicago me da la oportunidad de hacer waiver, o sea, directamente no tomar los cursos que ya sabía. Quería presentar algo un poquito más acelerado de alguna disciplina particular por irme de frente a lo más bravo. Entonces yo no llevé ni finanzas corporativas, no llevé economía, yo era economista,
Sin embargo, sí me metí a los cursos básicos de marketing, de operaciones, que eran cosas que no había visto. Y eso me sirvió porque, de hecho, yo me fui a mi internship con electivos súper avanzados en temas de finanzas, mientras que mis pares, con los que yo competía por conseguir un trabajo, impresionar a la gente en los internships, recién estaban llevando pues, los cursos básicos de finanzas corporativas. Entonces, por ese lado, la verdad es que es muy valioso, todo eso es súper ágil. Perfecto, gracias, gracias Cristian. Y siguiendo con eso, aquí hay una pregunta que siempre la escuchamos en Grad School Guru de nuestros estudiantes, porque hay mucha gente que busca un giro en su carrera profesional, que buscan hacer el MBA como plataforma para un cambio. Con esta malla curricular y con estos selectivos, y tomando el caso de Chicago, por ejemplo, ¿qué tan fácil o difícil es lograr un cambio de carrera, de industria en el MBA? Pucha, en verdad voy a dar la respuesta que nadie quiere escuchar, pero eso depende. Lo que pasa es que, una vez más, voy a insistir con eso, consultoría e investment banking contratan dentistas, contratan arquitectos, contratan ingenieros, agrónomos. A ellos lo que les importa es que tengas una carrera profesional, que seas una persona hábil y que hayas hecho tu MBA. Y después ellos te forman. Entonces, si a alguien, un abogado, hoy día quiere hacer consultoría o investment banking, lo puede hacer. De hecho, el ejemplo del dentista que les puse es una chica de mi clase. Ella era dentista, decidió hacer un MBA porque quería hacer business y terminó haciendo investment banking en Nueva York. Entonces, todo depende de lo que quieras. Ahora, ojo, cuando Mirko en su presentación les empieza a contar por qué hacer un MBA, una de las razones, de hecho, era para hacer un cambio de carrera, ¿no? Eso puede ser si quieres acelerar tu carrera o también quiere ser si te quieres mover. ¿Por qué? Porque los MBAs tienen procesos de reclutamiento y de colocación de sus egresados muy fuertes. Entonces, si tú de verdad quieres hacer un cambio de carrera, el MBA es una buena oportunidad porque vas a tener a toda la universidad complotando a favor tuyo para tratar de colocarte en el sitio donde quieres colocarte. Ahora hay que ser sensatos, ¿no? Como les decía hace un rato, si tu experiencia, si eres un abogado y quieres hacer hedge funds, pucha, no sé si necesariamente el MBA te va a permitir llenar los gaps que tendrías que hacer. Entonces, tengan cuidado con los cambios de carrera que quieren hacer, pero en principio es una muy buena oportunidad. Perfecto, gracias Cristian. Aldo, no sé si en tu caso tuviste eso también sucediendo en INSEAD. ¿Cómo funcionan ahí los cambios de carrera o qué tan factibles son, considerando que la maestría es un poquito más corta? Muy similar. Ahora, yo tengo que volver lamentablemente a la experiencia del 2000, del post-crisis, ¿no? En el 2010, Career Service de alguna manera te recomendaba que, dada la coyuntura de ese entonces, no se enfocaran tanto en cambios de carrera, porque evidentemente si tú ibas a competir con alguien para la industria del consumo masivo y habían pocas empresas de consumo masivo reclutando y ibas a competir con alguien que ya tenía experiencia en consumo masivo, pues obviamente te iba a ser un poquito más complicado competir con él, ¿no? Entonces, sí nos recomendaron en su momento, oye, enfócate más o menos en las cosas en donde ya traes un expertise y tengas más posibilidades de colocarte. Dicho eso, habían cambios de carrera, pero eran menos en ese entonces de lo que entiendo eran antes y de lo que escucho es ahora, ¿no? Entonces va a depender mucho también de la coyuntura económica. Yo en lo personal salí de consultoría más o menos cuando estaba acá en apoyo y seguí en consultoría en McKinsey, ¿no? Pasé de una consultora nacional a una consultora internacional basada en Perú, pero que obviamente pues está en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no hice ese cambio de carrera, ¿no? Pero, pero de que se da y es justo el momento idóneo en la carrera de una persona que está en su segunda parte de los 20, primera parte de los 30, ¿no? Para hacerlo. Es el momento idóneo. Gracias por eso, Aldo.
Y ahora tenemos otra pregunta relacionada con el proceso de aplicación y que también en Grad School Guru vemos súper importante, que es el tema de las cartas de recomendación. ¿Qué tan importantes son las cartas de recomendación y en sus respectivos casos que, bueno, vemos fueron satisfactorios? ¿Quiénes hicieron esas cartas de recomendación? No sé si, Cristian, nos quieres dar un poquito de luz. ¿Cuál fue Sí. tu caso en las cartas de recomendación? Pues es una súper buena pregunta, porque a veces la gente suele confundirse y pensar que tienes que conseguir a alguien que haya sido egresado de la universidad o que sea un MBA. Creo que eso es un grave error. Lo que ustedes tienen que maximizar cuando escojan a sus recomendadores es, uno, que sea alguien que de verdad los conozca muchísimo, porque el rol de los recomendadores es hacer una carta de recomendación que haga que los evaluadores se acuerden de ustedes y piensen que sean una persona única y cuente historias de los verdaderos goles de media cancha que ustedes han hecho en su trabajo. Esa es la primera. Y la segunda que tienen que maximizar es alguien que efectivamente no solo los conozca, sino también quiera y esté súper comprometido con su desarrollo. ¿A qué me refiero? Pucha, puedes tener a alguien que te conoce mucho, pero de repente pertenece a una compañía en donde no valoran hacer un MBA y la verdad es que no le va a poner ganas a tu carta de recomendación. Pucha, yo tendría mucho cuidado. Pero esas serían las dos cosas. En mi caso, mis dos recomendadores para Chicago fueron mi jefa directa en ese momento, en Scotiabank, que no era MBA, ¿no? No tenía nada más que una persona muy hábil, que le había ido muy bien en el trabajo y era mi jefa directa. Me conocía muy bien, había trabajado mucho tiempo con ella, de hecho ella inicialmente había sido mi primera jefa en la vida, después me fui a SEAF y de ahí regresé a trabajar con ella. Entonces tenía historias buenas que contar de mí y de mi evolución. Y la segunda, porque Chicago te pide una carta profesional y una carta que hable sobre otra experiencia tuya que no sea profesional. Y yo había hecho un emprendimiento social con un buen amigo mío, un fundraising para una emergencia de salud de otro amigo nuestro, y contaba algunas cosas interesantes sobre mis capacidades, y me la hizo él, que tampoco era un MBA. Entonces, maximicen que sea gente que conoce y que pueda contar historias interesantes y que además esté alineado con el objetivo de su desarrollo. Gracias, Cristian. Y Aldo, en tu caso, ¿cómo fueron las cartas de recomendación? A mí también la recomendación fue mi jefe directo en ese entonces en apoyo y uno de los altos directivos de apoyo. Lo que acaba de mencionar Cristian es totalmente cierto, ¿no? Tienen que las cartas tienen que tratar de decir algo distintivo de ti como persona y como profesional, obviamente. Entonces, si van a hablar en términos genéricos, si van a decir es una excelente, pero no van a entrar al detalle de qué es lo que hiciste y por qué es que eres bueno o fuiste bueno en algún momento puntual, entonces, como menciona Cristian, te vas a perder, tu carta se va a perder en las miles de cartas que estos señores tienen que leer y la verdad es que no te vas a quedar en la retina de las personas a la hora que tengan que estar tomando decisiones de cómo llenan su clase, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que ser una persona que te conozca y que sea una persona que obviamente tenga la buena voluntad de hablar bien de ti, ¿no? Fue que la verdad es que esta parte no la recuerdo bien, pero creo que hasta cierto punto las cartas inclusive tú no las lees, ¿no? Ellos la mandan, hacen ¿no? Envían las cartas directamente a través de la aplicación web. Entonces, en muchos casos tú no sabes qué hay escrito, ¿no? Entonces tienes que confiar en estas personas para que apoyen tu aplicación, ¿no? Perfecto, gracias Aldo por eso. Y ahora, bueno, ya vamos terminando con las preguntas. Y una pregunta bastante interesante es, ¿qué tan provechoso fue el networking durante la maestría? Una de las razones que pusimos inicialmente en esta presentación fue que para hacer un MBA había mucha gente que lo hacía por el tema de networking. En tu caso, Aldo, y seguimos contigo en la experiencia de INSEAD, ¿qué tan valioso, provechoso fue o es el networking que hiciste en INSEAD? A ver, de, cuando yo estuve allá, debido a que fue un año nada más la maestría, estuve los primeros dos bimestres en Fontainebleau, en donde el grueso de la clase estaba
alocado, ¿no? O sea, la mayoría se va de agosto a diciembre a Fontainebleau. Y esos son los meses más duros en cuanto al estudio, ¿no? Porque no está pensando en reclutamiento, ¿no es cierto? Y son muy intensivos en el término académico, o sea, tienes clases desde la mañana hasta la tarde, de ellas a la casa, a estudiar. Entonces, la verdad es que eran meses en donde la mayoría de la gente estaba estudiando con tu grupo, había bien poco tiempo para hacer vida social. Y de ahí vinieron los meses de enero a junio, en donde digamos, tenías mucho menos horas de clase, te estabas preparando más para las maestrías, empezabas a hacer un poco más de vida social o networking, y en ese momento la mayoría de personas se va de intercambio a Singapur. Son muy pocas, bueno, no muy pocas, pero la minoría los que se quedan en Fontainebleau. Entonces, finalmente, los que yo terminé haciendo mucha amistad fueron durante esos segundos meses en los que estuve. Y bueno, no habían tantas personas, ¿no? La mayoría se había ido para allá. Entonces, las grandes amistades o los grandes networks que yo hice fue durante esa época y bueno, había muy pocos. Al día de hoy yo mantengo una muy buena relación con bastantes de ellos. Se van a dar cuenta si regresan a vivir al Perú, es que la gente viaja muchísimo, llegan al país, te visitan, salen a comer o tú vas para otro lado. Y la verdad es que ese es el expertise, la experiencia que yo he tenido con el networking. Yo no lo he utilizado todavía para términos profesionales, porque tal vez, bueno, regresé a McKinsey, después pasé a Credit Scotia y después pasé a Licor y me quedé en un ámbito nacional, ¿no? Pero hay muchas personas que sí, evidentemente, utilizan esto para moverse y bueno, ya tengo familia, ya estoy un poco radicado acá, entonces no tengo mucha expectativa de ahorita por lo menos proactivamente irme para otro lado. Pero yo sí sé de muchas personas, muchos amigos que a través del networking y digamos, las referencias han logrado colocarse en distintas partes del mundo, ¿no? Que me parece que es un poquito el caso con Christian. Yo creo que me estaba comentando que sí utilizaste tu network en Chicago para temas profesionales. Sí, pero ojo que yo me gustaría precisar algunas cosas sobre el network, ¿ah? Al final del día, el valor del network no solamente es colocarte para una posición de trabajo, sino es acceder a conocimiento. Al final ese es el valor de las redes de contactos, ¿ya? Y la verdad es que efectivamente, dentro de la universidad, tú construyes una red de contactos súper rica por el lado personal, pero también por el lado profesional. Pero a eso no se limita. Mientras tú estás en la universidad, también te vuelves parte de un network, de una red de contactos de todos los egresados de Chicago que están en el mundo. Para ponerles un ejemplo, organizamos un viaje de inspiración con el equipo gerencial de Oeschle para ir a ver una tienda que se llama Primark en Boston. Acaba de entrar, es una tienda irlandesa que estaba abriendo su primera tienda en Estados Unidos. Nos interesa bastante y queríamos ir a conversar con la gerencia y conocer la tienda por adentro, ver los back office, los centros de distribución, qué sé yo. Lo que hice yo fue meterme al network de Chicago, había una página web, puse Primark y encontré algunos egresados de Chicago que estaban por ahí. Pucha, le escribí a 6, me respondieron 2 y uno nos permitió generar un contacto y pudimos visitar la tienda por adentro. Súper valioso para nosotros porque está bien, tú vas a la tienda, la mides, paseas, tomas fotos y todo, pero la verdadera ciencia donde está el valor es en la parte operativa de lo que está atrás. Entonces, la verdad que fue valiosísimo. No lo hubiese podido conseguir si no hubiese sido parte del network de Chicago. Y estoy seguro que eso te va a pasar con cualquier otra universidad. Por otro lado, mi negocio, el private equity es un negocio de información, de conseguir transacciones, ¿no? De información privada. Y la verdad es que, por lo menos de las 3 o 4 transacciones que yo he puesto sobre la mesa en Nexus, que se han llevado adelante hasta comité de inversión, yo te diría que el 75% vinieron de mi network de Chicago. Me llamó un amigo mexicano que tenía un primo en Perú, que tenía un banco de inversión, y que tenía un deal que podía funcionar para nosotros. Buenazo. Después me llamó un amigo uruguayo, que había una oportunidad en Uruguay bastante interesante y que venía a conversar conmigo. Pucha, esas cosas pasan. Y de verdad, todas esas cosas no hubiesen sido parte de mi valor agregado a Nexus o a Oeschle si es que no hubiese sido parte de un top MBA. Y finalmente, como les dije, a nivel personal, pucha,
olvídense la cantidad de experiencias a las que he podido ir, matrimonios de amigos míos en diferentes lugares del mundo, familias. Culturalmente ha sido alucinante. Tengo un buen amigo keniano que vive en Colombia, que lo veo regularmente. Pucha, extraordinario. La verdad es que todo en su conjunto, a nivel personal, a nivel profesional, dentro de tu clase del MBA, como todo el network de la universidad a la que vayas, va a enriquecer tu vida significativamente. Y ahora eso nos da pase a un poquito una de las últimas preguntas ya para cerrar, que tiene que ver con el retorno a la inversión. Y como mencionaba Cristian, bueno, relacionando un poco aspectos profesionales y personales, pero yo quería preguntarle a Aldo, Aldo, ¿tú cómo ves el retorno a la inversión de tu MBA en INSEAD? ¿Qué es lo que te deja? Bueno, en términos monetarios, yo pagué la maestría y la deuda en menos de 2 años, ¿no? Entonces, de hecho, como retorno para inversión, buenazo, ¿no? Eh, en cuanto a lo que uno adquiere, al conocimiento, que finalmente es lo que uno va, ¿no? va a recabar allá, es un capital muy valioso, porque yo lo que creo que te prepara el MBA te asegura que después en el trabajo, ante a los distintos problemas, porque al final del día la mayoría de ejecutivos, ¿no? Todos estamos ahí para resolver problemas, ¿no? Y entonces lo que te brinda el MBA es un marco muy amplio de un montón de materias y de frentes, tanto financiero, marketing, operaciones, inclusive de distintas industrias, de tal forma que cuando tú tengas un problema, cuando vas a ir en el trabajo, vas a poder atacarlo desde distintas perspectivas, no lo vas a poder atacar solamente de lo que, no sé, pues estudiaste economía, ¿no? Y trabajaste en una industria particular, entonces tu conocimiento es un poco limitado, mientras que el MBA un poco te abre el espectro te abre un poco la cancha, por decirlo así, de todas las formas como uno puede atacar estos problemas, y eso definitivamente te ayuda a que el proceso de toma de decisiones sea mucho más rico, ¿no? Eso yo creo que es el gran valor agregado de la maestría, ¿no? Y eso. Perfecto, gracias Aldo. Cristian, no sé si quieres agregar algo a lo que ha dicho Aldo. Mira, similar a lo de Aldo, dependiendo de la industria a la que vayas, y presumiendo que incluso, ojo, Aldo pasó un periodo duro a la hora de salir del MBA y de estar en el mundo post-crisis, ¿ah? Pero incluso en esas circunstancias vas a pagar tu MBA. Ahora, pensando puramente cash on cash, el objetivo es tratar de que te cueste lo menos posible el MBA. Cuando ustedes lleguen a su MBA se van a dar cuenta que si te pudieron o no te dieron beca a la hora de postular, después, en el primer año, si la rompes con tus notas, algo de beca te pueden dar. Los internships te pagan, dependiendo, en promedio, entre 15,000 y 30,000 dólares. Tienes que pagar impuestos, o sea, algo te van a deducir. No sé, minimiza los viajes, pero trata de que tu inversión sea la menor posible para maximizar tu retorno. Pero en cualquier caso, créanme, chequeen los reportes de salarios de todas las universidades, no solamente chequeen el promedio, sino chequeen los rangos, y honestamente el dinero no va a ser un problema si efectivamente ustedes escogieron el MBA por la razón correcta. ¿A qué me refiero? No piensen en el MBA como un fin, es un instrumento. El MBA es simplemente una ayuda, un instrumento para poder llegar a un fin distinto. En mi caso, yo lo que quería hacer private equity, y la única manera de seguir creciendo en el mundo del private equity y trabajar en un private equity de verdad era haciendo un MBA en una escuela top. Entonces, la manera rápida de ascender y de llegar era haciéndolo. Escogí el MBA porque me iba a permitir llegar más rápido a donde quiero y me lo iban a pagar, ¿no? Un ejemplo absurdo, pero pasa. Si lo que quiere uno es ser un product manager y hacer una carrera en marketing en Latinoamérica, yo tengo entendido que las compañías de consumo masivo no valoran los MBAs, los Procter, ¿no?
prefieren que tú tengas experiencia manejando productos antes de que te haya sido un top MBA, y no necesariamente te van a pagar tus 180.000 a 200.000 dólares que hundas, ¿no?, entre deuda y tus ahorros en tu educación. Sin embargo, si te vas a consultoría, te vas a investment banking, te vas a roles corporativos regulares, o te vas a un private equity, sin duda alguna, tu salario base va a estar arriba de los 120.000 dólares cuando egreses, si no es más, y de ahí solo crece. Que tienen también la estadística del salario en el año quinto, también las tienen las universidades, también está ahí. Así que la verdad es que el valor agregado cash on cash se da si cogieron el MBA por las razones correctas, y adicionalmente tiene un montón de intangibles que no tienen que ver con el cash, que también te van a abrir las oportunidades para tu desarrollo profesional y personal en general. Y Aldo, ya cerrando la presentación y antes de despedirnos, no sé si quieres dar un último consejo a los participantes, a estos estudiantes que están en miras de o aplicando o preparándose para una de estas maestrías afuera. Sí, a ver, dos consejos. El primero es que hagan bien su research en cuanto a las universidades, porque con un buen research, y esto creo que ya lo mencioné, pero lo remarco, con un buen research y hablando con las personas que hay en las universidades, que le cuenten en qué es buena la universidad, en qué se enorgullece la universidad de ser la mejor en tal cosa, es que van a poder perfilar mejor sus essays para decir, digamos, tal vez no cambiar su historia, pero tratar de asegurar que su historia tenga ciertas cosas de eso en que la universidad se enorgullece de ser de las mejores, ¿no? Eso es bien importante porque denota tu interés como postulante por ir a esa universidad específicamente, ¿no? Entonces, eso es algo que es bien importante. Adicionalmente, es bien importante también que puedan demostrar de alguna manera el uniqueness, ¿no es cierto?, lo único que los hace a ustedes como personas y profesionales, ¿no? Y para eso es bien importante poder asegurar de que sus essays son vistos por otras personas especialistas que están constantemente viendo essays, porque te van a poder decir, sí, mira, lo que estás poniendo acá efectivamente es único, efectivamente salta por encima de lo que la gente dice, y te van a recordar y vas a mejorar tus chances de entrar. Mientras que si no pasas por los ojos de tus essays no pasan por los ojos de un experto, entonces probablemente tú creas que es algo que sí, pues esto es único, pero por ahí que lo ven y dicen, bueno, esto es más de lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual un especialista te puede ayudar, ¿no? Por lo general, pues, no, me imagino que se van a sentar y te van a decir, cuéntame un poco, a ver, cuáles son tus experiencias, todo, y en el momento en que tú le empiezas a contar, van a detectar algo de, ya, eso, justamente sobre eso tenemos que escribir, no sobre lo otro, sino sobre eso, ¿no? Y eso uno no lo puede hacer solo. Esas son las dos cosas que yo recomendaría, ¿no? Averiguar sobre las universidades bastante y asegurar de que tus essays pasen por el filtro de un especialista de todas maneras. Perfecto, gracias Aldo. Cristian, lo mismo para ti. Algunos consejos para cerrar la presentación que les puedes dar a los futuros MBAs. Sale. A ver, la primera, insisto, el MBA no es un fin en sí mismo, es un instrumento. La tarea que tienen que hacer es pensar qué cosas quieren hacer en el largo plazo o en el mediano plazo, y ahí estar seguros que el MBA es el mejor camino para llegar a esa meta. Segundo, y ahora viene ya una parte mucho más pragmática, sáquense del GMAT lo más rápido posible si ya decidieron que lo que quieren hacer es un MBA. La verdad es que es aburridísimo, no tiene ningún valor agregado más que prueba tu resiliencia y tu disciplina y qué sé yo, pero es aburridísimo. Entonces, sáquenselo de encima cuanto antes. Y un error que comete mucha gente, de hecho lo cometí yo, por eso lo pongo sobre la mesa, es que entrenar para el GMAT es como entrenar para una maratón. Si tú empiezas a correr una vez a las 500 y lo haces súper esporádico y no generas resistencia, no lo vas a hacer. Lo que yo recomiendo a todo el mundo es, agarra 90 días o 100 días, full, métele con todo, sácate la mugre, ¿no? Y date el GMAT y sácatelo de encima. No lo traten de hacer en verano porque ni se van a foguear bien, ni van a estudiar bien para el GMAT, se van a sentir mal y es horrible. Yo lo hice, no lo hagan.
La verdad es que bastan solo 90 o 100 días, son exámenes muy mecánicos y uno tiene que entrenarse y entrenar el cerebro y la hacen al toque. Entonces, si un segundo consejo, sáquense el GMAT cuanto antes y piénsenlo como algo muy corto y tienen que volar. Y otra cosa que nadie menciona mucho, pero una de las principales limitantes para la gente a postular es el TOEFL, porque nadie le da bola y además, por lo menos en mi época, no sé cómo sea ahora, el TOEFL no lo podías dar todos los días como el GMAT. No me acuerdo si había una fecha al mes, no sé cómo funciona exactamente, pero es bien limitante. Entonces, pucha, lo quieras o no, planning fallacy, te van a faltar un montón de cosas y si dejas el TOEFL para el final, que además es una cosa facilísima, si lo dejas para el final, es posible que te haga la vida miserable y no llegues a tener resultados para cuando tienes que aplicar. Entonces, sáquense esas dos cosas lo más rápido posible y luego enfóquense en el proceso de reflexión, como decía Aldo, de sus ensayos, de sus cartas de recomendación, la parte estratégica. No a todas las universidades pasa eso, pero a muchas universidades les gusta que no solamente tengas tus cartas de recomendación regulares del proceso de aplicación, sino que otros alumnos que han podido ver cuál es tu valor agregado, qué tan bueno eres en el trabajo, ¿no? Escriban algo sobre ti, que se llaman endorsement emails. Yo la verdad es que a las universidades que apliqué, a todas traté de conseguir endorsement emails y la verdad es que me fue bien, me aceptaron en todas las que apliqué y la verdad es que yo creo que parte de eso fue la parte estratégica y táctica de conseguir otros exalumnos que tienen el incentivo de cuidar la marca, diciendo, oye, este muchacho de verdad la va a romper. Eso es lo que ustedes buscan. Eso es. Perfecto, gracias Cristian. Bueno, y yo un poquito agarrando cosas de ambos. Efectivamente, lo que nosotros vemos en Grad School Guru y con nuestra experiencia asesorando estudiantes es efectivamente que no necesariamente los ensayos que uno plasma o los ensayos que uno hace y los revisa con conocidos transmiten lo que realmente somos para una universidad y a veces uno por dejar de tomar este advice, asesorías con profesionales puede dejar pasar una oportunidad importante en la vida, ¿no? Entonces, recomendarles, otra vez lo que dijo Aldo, el tema de asesoría, de Admission Advisory, lo tenemos en Grad School Guru, si es que quieren venir a conversar con alguno de nuestros asesores, y también lo que dijo Cristian del tema de la práctica para el GMAT, ¿no? 100 días, nosotros, bueno, los cursos que recomendamos son de 2+1, 2 meses iniciales y uno intensivo para finalizar, y dar simulaciones. Las simulaciones son fundamentales. Los invito a probar los simuladores que tiene Grad School Guru. Tenemos un ambiente tal cual, el ambiente del GMAT, con las computadoras exactamente iguales para que se sientan ustedes tal cual en el examen y esto lo pueden hacer con nosotros. Y con eso terminar, agradecerles su participación, agradecerles a nuestros expositores, a Cristian Aparicio y a Aldo Goracino nuevamente por estar con nosotros esta noche y dejar la plataforma abierta. Si es que tienen alguna pregunta más, enviarla a info@gradschoolguru.com. Nosotros vamos a estar enviándoles a todos la grabación de este webinar una vez editado. Y síganos en Facebook, en Grad School Guru, porque tenemos muchos de estos eventos todos los meses para que puedan contactarse con exalumnos o con las mismas universidades o visítenos. Estamos en la Avenida Conquistadores, en la cuadra 6, en San Isidro. Los esperamos a todos y bueno, muchas gracias nuevamente por su participación. Que tengan buenas noches.